¿Qué tal, amigos? Soy Antonio Muñoz, bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Bien, hace algo más de 48 horas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una importantísima sentencia, muy esperada, que había causado una enorme expectación, sobre el IRPH. Es evidente que es una sentencia que ha sido esperada con muchísimo, como decía, muchísima expectación. No ya solo por el millón largo de familias afectadas por este dichoso índice, sino también por las asociaciones de consumidores y, atención también, por los bancos. Sí, los bancos estaban muy nerviosos esperando esta sentencia. Como ya hace unas horas hice un vídeo valorando junto con Rafa Aguado lo que había sido esta sentencia, un vídeo que hice, como muchos de vosotros ya conoceréis, tan solo escasamente 2 horas después de que dicha sentencia fuera dictada, aquí en este vídeo obviamente voy a pasar por alto muchas cosas, pero la razón de ser de este vídeo es tratar de dejar claros algunos conceptos y sobre todo clarificar algunas de las muchas consultas y de las muchas preguntas que me habéis hecho llegar en las últimas horas. Lo primero de todo que quiero dejar claro es una cosa. Hay muchos de vosotros que esperabais una sentencia mucho más contundente que la que ha sido dictada. Bueno, yo entiendo que muchos de vosotros, especialmente si sois víctimas de este índice, pues de alguna manera os hayáis sentido un poco decepcionados, entre comillas. Pero yo quiero clarificar algo. Veréis, la sentencia es la esperada. No se podía esperar otra cosa. Quizá a lo mejor una terminología más virulenta, entre comillas, ¿verdad? Más contundente. Pero el significado, el contenido de la sentencia no podía ser otro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha hecho ha sido fijar unos criterios marco que habrán de ser tenidos en cuenta por los jueces y tribunales españoles, que serán los que, al fin y a la postre, tendrán que decidir caso por caso, remarco esto, cada uno de los supuestos, cada uno de las situaciones en las que cada uno de vosotros os encontráis. Y eso, claro, si hubiera que acudir a un procedimiento judicial previa presentación de una demanda contra el banco, porque hay otra fórmula, otra vía, que es la extrajudicial, que consistiría en buscar un acuerdo negociado con el banco para tratar de salvar esta situación en las mejores condiciones posibles, sin necesidad de tener que interponer una demanda, sin necesidad de tener que costear los honorarios de los profesionales del derecho que ineludiblemente tenían que intervenir y sin necesidad de tener que esperar a larguísimos procedimientos judiciales que se podrían alargar incluso, en el peor de todos los escenarios posibles, hasta 7 u 8 años. Por lo tanto, la sentencia es una sentencia satisfactoria. Es una sentencia que nos ha gustado a los que estamos luchando de una o de otra manera contra índices como el IRPH. Ya sé que estáis diciendo, bueno, pero entonces, ¿qué explicación tiene que la banca le haya faltado tiempo para gritar a los 4 vientos que ha ganado con esta sentencia, que la sentencia es muy favorable para sus pretensiones y que la bolsa incluso haya subido, se haya disparado en las primeras horas tras la sentencia? Bueno, yo quiero deciros una cosa. Mirad, no nos dejemos engañar, ya somos mayorcitos. La prensa económica es de quien es. Por tanto, en la prensa económica se dice lo que hay que decir. Y como es de quien es, no podéis esperaros que vayan a decir que han perdido con esta sentencia. Por otro lado, la bolsa está inflada, pero no está inflada por el hecho de que se haya dictado esta sentencia, que no es tan favorable como ellos gritan a 4 vientos, que no lo es, porque deja abierta esta sentencia del TJUE la posibilidad de que en cada uno de los casos, la cláusula que contiene el IRPH pueda ser declarada abusiva y en consecuencia nula.
Esta posibilidad antes existía, pero digamos que con menos fuerza. Pero es que ahora, ¿sabéis lo que ocurre? ¿Sabéis lo que ocurre? Que ahora vais a tener una fuerza negociadora mucho más importante que la que teníais antes de que se dictase esta sentencia. ¿Por qué? Porque los criterios marco que han sido sentados en la sentencia pronunciada el pasado martes, día 3 de marzo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fija unos criterios que no van a poder ser salvados por ningún juez o tribunal español a la hora de resolver cada cuestión que se le plantee. Y esto es muy importante. Por otro lado, hay que dejar muy claro que hay un punto como es el tema de qué sucedería si el juez o tribunal, caso de que hubiera una demanda y hubiera un juicio, lógicamente, pues terminara dictando o declarando abusiva la cláusula que contiene el IRPH. En ese supuesto cabrían dos posibilidades. Uno, que el contrato que te ha vinculado con el banco hasta ese momento fuera declarado nulo, es decir, sin efecto. Y la segunda posibilidad que se podría dar, caso de que esa cláusula conteniendo el IRPH fuera declarado abusivo, podría ser la posibilidad excepcional, porque es una facultad contemplada solo excepcionalmente, de que el juez determinase sustituir el índice del IRPH por otro cualquiera de los índices previstos y reconocidos como oficiales, entre los que destaca, como todos muy bien sabéis, el Euribor. Pero atención, atención, he dicho que es una facultad excepcional. No es algo que tenga el juez que decidir de una manera generalizada, sino que es una potestad facultativa y, sobre todo, excepcional. Y que, además, atención, porque esto no lo están haciendo, esperemos a ver si a partir de ahora lo van a hacer, es que además, en el caso de que se proponga esa sustitución del IRPH por otro índice de los reconocidos oficialmente, será necesario que tú prestes tu consentimiento. ¿Cómo lo oyes? Será necesario que prestes tu consentimiento. Mi pregunta es, ¿por qué hasta ahora esto que está exigido legalmente no se ha cumplido prácticamente por ningún juez o tribunal? ¿Por qué? Claro, hay otra cuestión. Si fuera declarado abusivo y en consecuencia nulo la cláusula que contiene el IRPH, pues ocurre otra cuestión. Y es la de preguntarnos si, una vez que ha sido declarado abusivo y en consecuencia nulo dicha cláusula, si esa cláusula podría ser expulsada del contrato. Es decir, si el contrato podría subsistir sin la cláusula que contiene un índice como el IRPH. Nos han dicho o pretendido decir que es imposible. El Tribunal Supremo incluso lo ha dicho. No puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario si no contiene una cláusula con un índice de referencia, bueno, un índice que no tiene por qué ser el IRPH, sino que puede ser cualquier otro. Eso es lo que nos han dicho y nos han querido hacer creer. Pues eso es falso. El artículo 1740 del Código Civil admite la posibilidad de que en un contrato como el que nos ocupa, el que puedas tener con tu banco, se pueda pactar un interés, pero también es posible que no se fije ningún interés, sino que sea un acuerdo entre partes sin que exista ninguna vinculación de ese tipo, es decir, sin que exista ningún tipo de interés. Esa posibilidad existe. Por tanto, cuando oigáis o os digan que no es posible que subsista vuestro contrato si fuera declarado abusivo y en consecuencia nulo el IRPH, eso es mentira. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo, casi con toda seguridad, lo que va a hacer es interpretar la norma, como siempre, a favor de los intereses no de vosotros, sino de los bancos. Y lo que va a hacer es optar por sustituirlo, en su caso, por
otro índice de los reconocidos oficialmente, cuando no necesariamente tendría que ser así. Y repito, tendría que ser con vuestro consentimiento. Me habéis preguntado algunos de vosotros qué ocurre si resulta que la hipoteca que teníais ya la hubierais cancelado. Si podríais reclamar las cantidades cobradas en aplicación del IRPH. La respuesta es sí. Que nadie le quepa ninguna duda. Si hubieras cancelado tu hipoteca y por consiguiente ya no tuvieras ninguna vinculación actualmente con el banco, eso no quiere decir que no puedas reclamarle lo que te ha cobrado indebidamente o supuestamente de manera indebida. Eso lo tendrá que determinar un juez en aplicación de este índice de referencia que es el IRPH. Por lo tanto, esto es muy importante. Es muy importante también dejar claro que la sentencia es muy positiva para nosotros porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho caso omiso a las pretensiones presentadas por el abogado del Estado, el abogado del Reino de España, es decir, por el Estado español, cuando se le pidió por parte de este al Tribunal de Justicia que fijara en su caso un límite temporal para poder hacer las reclamaciones, es decir, que fijara un componente retroactivo, o todo lo contrario, que no fijase un límite, perdón. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal de Justicia en la Unión Europea? Pues ha hecho caso omiso a la pretensión del gobierno español y ha fijado la retroactividad de cualquier reclamación. Es decir, da igual si tu hipoteca es del año 2003, o es del año 2017, o es del año 2012. Y da igual también si la has cancelado ya o no, porque no hay ninguna fijación que limite temporalmente la posibilidad de que puedas hacer la pertinente reclamación. Me habéis preguntado también algunos de vosotros qué ocurre con las viviendas de protección oficial. Algunos otros me habéis preguntado por las viviendas de los planes 2000, creo recordar, 2012 o 2013 o 2015, que son viviendas de protección oficial. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, este es un tema bastante delicado y bastante polémico, porque ni siquiera los especialistas se ponen de acuerdo en este tema. En el momento en que un contrato de préstamo hipotecario, como los que vinculan con las viviendas de protección oficial, aparecen publicados en un boletín oficial y ahí se fija, sin que haya posibilidad o sin que hubiera habido posibilidad para las partes de fijar otro índice que no fuera el IRPH, en este caso se considera que es una norma de carácter imperativo y en consecuencia que es de aplicación sí o sí. Es decir, en un principio no se podría hacer ninguna reclamación aunque contuviera IRPH aquellos contratos de préstamo hipotecario que tuvieran que ver o estuvieran vinculados directamente con viviendas de protección oficial. Pero hay que estar a la normativa de cada comunidad autónoma a ver qué es lo que dice específicamente. Es decir, que habría que estudiar o analizar caso por caso para ver cuál es la normativa oficial que rige en cada comunidad autónoma y en cada momento, lógicamente relacionado con el tiempo en el que el contrato hubiera sido suscrito, para ver si efectivamente se podría o no hacer la pertinente reclamación. Pero, al ser una norma legal fijada por el gobierno, daros cuenta que esos índices están englobados en boletines oficiales, pues es muy fácil de solucionar el problema. El gobierno actual puede hacer una modificación legal y podría reclamarse el IRPH en ese tipo de viviendas. Pero claro, esa modificación se tiene que hacer y no se ha hecho. Y claro, la pregunta que hago yo es la siguiente. ¿Está el gobierno actual, el gobierno, tan progre, ¿no?, tan sociocomunista como dicen algunos, en condiciones, o mejor dicho, tiene la actitud necesaria para hacer una modificación de esta naturaleza? ¿Se va a atrever con la banca? A ver, del PSOE no podemos esperar absolutamente nada, porque el PSOE lo único que ha hecho en todos estos temas, sistemáticamente desde tiempos inmemoriales, es mentir y siempre hacer todo lo contrario a los intereses de los consumidores. ¿Qué podemos esperar de Unidas Podemos? Pues bueno, ahí queda la pregunta. Yo particularmente creo que nada.
Pero me queda la pequeña esperanza de que igual todavía se acuerdan de cuando estaban en la calle peleando contra los desahucios, cuando estaban muy vinculados con las plataformas de afectados por las hipotecas, cuando estaban dando la cara a muchos de sus militantes, incluso algunos de sus dirigentes que ahora ocupan cargos de responsabilidad política, incluso gubernamental. ¿Os vais a acordar de todo eso? O a lo mejor ya eso es historia y os importa tres pepinos. Pues yo quiero lanzaros desde aquí, de verdad, ese recuerdo. Acordaros de la mucha gente que lo está pasando mal y de esa mucha gente que está atrapada con viviendas de protección oficial, que son gente además que tenían precariedad y muchas veces muchas dificultades económicas y que ahora se encuentran de alguna manera atrapados en una situación en la que no van a poder en principio reclamar lo que se les ha cobrado de una manera totalmente injusta, porque esté incluido o no en una norma de carácter legal o imperativa o como le queráis llamar, el IRPH es un índice abusivo y habría que examinar también si fue incorporado de manera transparente, pero por eso digo que habría que examinarlo caso por caso. Yo no quiero ya explayarme mucho más. Lo que sí quiero deciros es que tengáis mucho cuidado a partir de ahora con lo que podáis firmar. Os van a llamar, seguramente, a muchos de vosotros, para intentar buscar algún tipo de acuerdo. Pero fijaros, me parece muy bien. Yo incluso os invito a que os acerquéis ya a los bancos para ver cómo respiran ante la sentencia y cómo respiran ante vuestro caso. Y una vez que veáis cómo respiran, pues a la persona, al asesor, al abogado o a la persona a la que queráis, le comuniquéis toda esa información, todas esas sensaciones, para activar, en su caso, un intento de negociación extrajudicial, o bien, si no hubiera otro remedio, porque el banco no diera ninguna otra elección, empezar a preparar la correspondiente demanda judicial. Cuidado a ver en qué manos ponéis vuestro caso. Evidentemente, yo no voy a hacer aquí ni deciros dónde tenéis que ir o dónde no tenéis que ir. Pero sí os diré una cosa. Estos despachos generales, súper conocidos, que se hacen publicidad por todos lados, que aparecen en medios de comunicación masivos, mucho cuidado con ellos, porque estos juegan con las cartas marcadas y juegan siempre tanto a favor de unos como de otros. Mirad, es fundamental que aquella persona que vaya a ocuparse de vuestro caso sea una persona que os infunda confianza y que sea una persona capaz de involucrarse intelectual y emocionalmente en vuestro caso. Si no percibís esa sensación, es mejor que no os pongáis en manos de nadie que no reúna esas condiciones. Por lo tanto, mucho cuidado, no firméis nada hasta estar muy seguros y debidamente asesorados, porque todos estos lo que van a hacer a partir de ahora es intentar seguir engañándoos un poco más. No lo permitáis. Gracias, amigos, por la atención que me habéis dispensado y yo ya, sin más y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.